el gran placer de ir contra la corriente. El gran placer, el inmenso orgasmo que supone ir contracorriente, convirtiéndonos en una paradoja, que la digo ahora, en dejarnos llevar por la corriente. A ver si se me entiende. Ya sé que es difícil, ya lo sé, pero pues, ¿qué quieren que les diga? Son elucubraciones que vienen de un perturbado mental como servidor. Sí, de un individuo lleno de turbulencias mentales, que diría el amigo. Bueno, ya, mejor no lo digo porque este tema ya lo dejé cerrado. Bueno, entonces sigo. El placer de ir a contracorriente es precisamente el placer de dejarse llevar por la corriente. Es una paradoja, sí, y podría ser también un haiku o un koan zen. Corrientes que fluyen en la oscuridad. Me viene la imagen y la portada de este libro constantemente. ¿Tendré que releerlo? Es un libro, un relato de budismo zen del maestro Shunryu Suzuki, que lo he mencionado bastantes veces, pero que por su complejidad siempre lo he tenido como dejado de lado. Uno sabe sus límites mentales, sus límites intelectuales, sus límites espirituales, y no alcanzo a comprender la lectura de Corrientes que fluyen en la oscuridad, que es un tratado muy profundo, demasiado profundo. Pero voy a hacer un esfuerzo porque creo que ahí puede estar una de las claves del dejarse llevar. Perdón. A veces cuando tomo dulces se me quedan un poco aquí. Por eso tengo la carraspera. Bueno, es un mal menor. Me acabo de tomar un chocolate caliente. Y a veces produce eso. Produce espasmos no. Produce regurgitaciones leves. Decía que el placer de dejarse llevar por la corriente, como un sarmiento es un tronquito chiquito, la corriente tiene una pendiente, simplemente tenemos que hacer eso, tenemos que abandonarnos a ese ejercicio. Si nos abandonamos a esto, surge el no hacer haciendo. El concepto del wu wei japonés. La práctica del no hacer, que también relataba don Juan Matus en las enseñanzas de don Juan, mexicanas. El no hacer. Se trata de eso. No hacer, no reaccionar ante nada, pero sí responder. Tú respondes ante algo y te quedas como inerte, te quedas tranquilo, porque respondes. Pero no reaccionas, no te alteras. Es complicado, es casi imposible, no se preocupe. Pero hay que darnos a la labor de intentarlo por lo menos en esta puta vida, ¿no? Entonces el placer de ir a contracorriente es el placer de dejarse llevar por la corriente. Así es. Me acuerdo hace bastantes años que mi padre, que todavía vive y al cual le deseo una vida larguísima, me decía en un ataque de sinceridad que tuvo. Mi padre ha tenido muy pocos ataques de sinceridad en su vida, conmigo por lo menos.
no nos hemos llevado bien. Las familias, los clanes somos así. No todo es dulce. No ha habido con mi padre ninguna confianza nunca. No la ha habido. ¿Qué quieren que les diga? Me pueden decir de todo menos que no soy sincero. Entonces mi padre me dijo un día, parapetado en su despacho, en su mesa de despacho, en su escritorio. Digo parapetado porque él se parapetaba detrás de una mesa y le daba como seguridad. Y eso les pasa a muchas personas, el parapetarse, el protegerse detrás de una mesa de escritorio. Les da un poderío, una seguridad, y mucho más si agarras una pluma o un bolígrafo. Les da mucha más seguridad. Eso es el síndrome, podría ser hasta un síndrome. El síndrome del hombre realizado a sí mismo, del self-made man. Parte 2, parte segunda del vídeo anterior, cuando se me cayó el teléfono. Bien, es que estaba inspirado y no quiero interrumpirlo. Entonces lo aprovecho y termino con esto, que era importante, por lo menos para mí era importante. Para ustedes es posible que no lo sea, pero como uno escribe, como uno escribe y hace vídeos para sí mismo, pues no me importa. Sí, así es. ¿Qué decía mi padre? Sí, decía que mi padre era un self-made man, un hombre hecho a su imagen y semejanza, a su propia imagen y semejanza. Y esto es un síndrome, lejos de ser algo aprovechable. Es un síndrome de persona muy insegura y muy dubitativa. Y precisamente las personas que se sienten seguras y que además lo quieren demostrar al prójimo, son las más inseguras de todas. Inseguras a todos los niveles, a todos. Y eso ya es cosecha mía. Creo que son inseguras a nivel, evidentemente, emocional, a nivel físico y hasta a nivel sexual, me atrevería a decir. Hay una inseguridad latente, una duda latente, un miedo a dejarse ver, un miedo a expresarse, un miedo a decir lo que piensan. Y así es mi padre. Así era de joven. Y así es actualmente. Así es actualmente, todavía. Y no es reproche, es así. En fin, cierro paréntesis. Eso es excesivamente personal y quizá no debería haberlo dicho, pero ya lo he dicho y además me da igual. Entonces, ¿qué decía mi padre? ¿Qué me dijo una vez? Me dijo, yo noté su cambio de semblante, noté su cambio de actitud, su por primera vez expresión de sinceridad en su rostro. Me dijo, tú me da la sensación de que vayas por el camino de la derecha o vayas por el camino de la izquierda, te da absolutamente igual. Y esa sinceridad, por un tiempo, me hizo daño. Sí, porque estaba yo muy joven. Y me hizo daño. Porque además no lo dijo para hacerme un favor. Lo dijo, creo, con un afán o con unas ganas de amonestarme por algo. Por unas ganas de mostrar una debilidad mía. Yo creo que fue así. Y al correr de los años me he dado cuenta de que esta frase fue un anticipo de mi salvación. Porque efectivamente a mí me da igual ir por el camino de la derecha que por el camino de la izquierda. Me da exactamente igual. Porque uno y otro se solapan y al final es un mismo camino. Y al final la dualidad
se colapsa y deja de existir. Imagínense qué bendición. O al menos yo lo vivo así en estos tiempos. Si estoy equivocado, pues lo estoy, pero la sensación ahora cambió totalmente. Y después de una sensación de malestar, no tanto de ofensa, sino de haber recibido una supuesta agresión verbal, al correr del tiempo me doy cuenta de que no fue tal, de que para mí realmente me hizo un favor diciéndome esto. Porque la enseñanza, digamos, aprendida, así en genérico, me da mi razón, me da la razón de que realmente escojas un camino u otro, al final te conducen al mismo. No importa. Es lo que se dice también en la película Las aventuras de Jeremiah Johnson. Un aventurero le dice al protagonista, al revés, Jeremiah le dice, oye, ¿y a dónde vas ahora? Y el aventurero le dice, no lo sé, Jeremiah, creo que al mismo lugar que tú. Es decir, me voy al mismo lugar que tú, Jeremiah, no lo sé. Pues eso es un poco el colapso de las direcciones. Vete donde el viento sople, déjate guiar por el viento, también se dice en esta película. Pues un poco fue eso, ¿no? La frase célebre de mi padre. Quizá de las pocas frases célebres que le recuerdo, porque todo lo demás fue muy pasajero. Tomes el camino que tomes, me da la sensación de que te da igual. Pues sí, efectivamente, me da exactamente igual. Si yo hubiera tenido dos cojones bien puestos, hace muchos años, creo que era en mi adolescencia, si lo hubiese dicho en aquel mismo momento, pues sí, padre, me da absolutamente igual, tienes toda la razón, ¿cuál es el problema? Y en ese momento, muy probablemente, la molestia o el trauma que se encapsuló no hubiera dado lugar, porque en aquel mismo instante yo hubiera verbalizado lo que sentía. Pero claro, un adolescente con toda la problemática de muchas familias, muy difícilmente, si no han sido guiados con madurez, con la madurez suficiente de unos padres, evidentemente no va a contestar nada, lo va a tragar y lo va a reprimir. Eso es así. En la mayoría de familias, lo siento. En la minoría de familias afortunadas, que para mí es un 1%, probablemente este problema no suceda. Pero en la mayoría de familias así sucede. Achantas y callas y aguantas vara. Pues bien, gracias. Porque esa frase me está resonando mucho. Este era el segundo vídeo del primero, la segunda parte, entonces ya cierro aquí y termino con lo que empezaba en el primer vídeo, el placer de ir a contracorriente, que paradójicamente es el placer de ir con la corriente. Es una paradoja que me acabo de inventar quizá, pero es así. Entonces, seamos corrientes que fluyen en la oscuridad, no reaccionemos ante nada, pero sí respondamos, que es muy diferente. Reaccionar y responder es muy diferente. Quizá abunde en este tema en algún otro vídeo próximo. Nada más. Creo que ya puedo terminar esta intervención.